Hola, el artículo 639 nos habla de la sanción mínima. Este fue modificado por el artículo 51 de la ley 111 del 27 de diciembre del 2006 y este nos habla ya de que la persona o entidad sometida deba cumplir una sanción equivalente a la suma de los 10 VTs, dependiendo pues del año que tenga el valor. En el artículo 640 de la aplicación de los principios de la lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio, pues ya nos habla más de los términos o los porcentajes que tienen en el tema de la sanción. Hay uno que el contribuyente que ya es del 50% a 2 años, el otro está del 75% a 1 año, y hay otro del 50% a 4 años. Esto ya dependiendo de la gravedad que hayan tenido en la conducta o el tiempo que se hayan demorado en el momento de la declaración. Bueno, en el artículo 640 de otras sanciones podemos encontrar ahí ya el fraude. Esto equivale la sanción a 4.100 VTs. Y la multa por asesoría sería de 4.410 a 2.000 VTs, que equivale a estas sanciones si utilizan documentos falsos o el empleo de maniobras fraudales o engañosas contribuyen al delito por sí solas. Entonces, este artículo ya trata más del fraude que se está presentando y que pueden equivaler a varias sanciones de VTs. Esto equivale a muchos millones. Artículo 642. Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. Entonces, el contribuyente tendrá una sanción equivalente al 10% total del impuesto a cargo por cada mes de fracción, sin exceder del 200% del impuesto de retención. Cuando la declaración no tiene impuesto a cargo, la sanción será del 1% de los ingresos brutos del declarante, sin exceder el 10% de los ingresos o 4 veces el saldo a favor si lo hubiere. En el caso de no tener ingresos, la sanción sería del 2% del patrimonio líquido del año anterior, sin exceder el 20% o 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o la suma de 5.000 VTs cuando no existe ningún saldo a favor. El artículo 643 nos habla sobre la sanción por no declarar. Esa aplica para diferentes clases de impuestos. Entonces, renta y complementarios, 20% de los ingresos o consignaciones del periodo. En el caso de impuestos sobre las ventas, sería el 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos que figuren en la última declaración. En este caso es el valor superior, ¿sí? O sea, son los 10% en cada uno, pero sería el valor superior. Declaración de retenciones. En la declaración de retenciones es el 10% de los cheques girados. En el impuesto al timbre son 5 veces el valor que debía pagar. En el impuesto nacional a la gasolina es el 20% del valor que debía haber pagado. En la declaración de ingresos y patrimonio es el 1% del patrimonio líquido de la entidad. En la declaración de impuestos a la riqueza es 160% del impuesto. Este está determinado tomando el patrimonio de la última declaración. En el artículo 644 nos habla sobre sanción por corrección de las declaraciones. Entonces, la sanción por corrección de las declaraciones aplica cuando se corrige una declaración y al corregirla se deriva un mayor impuesto o un menor saldo a favor. Entonces acá, si se corrige antes de que la DIAN notifique, o sea, si nos damos cuenta y corregimos, la sanción es del 10%. Si esta se corrige después de la notificación de emplazamiento de la DIAN, es del 20%. En el artículo 645, que nos habla sobre sanción relativa a la declaración de ingresos y patrimonio, entonces nos habla de las entidades obligadas a realizar declaración de ingresos y patrimonio. Entonces, en el caso de extemporaneidad, en el caso de extemporaneidad o de corrección después del vencimiento, la sanción es el 0,5%, o sea, el 0,5% de su patrimonio líquido.
El artículo 651 nos habla de las sanciones por no presentar la información en los tiempos establecidos o por no presentar la información correcta. Las sanciones por no presentar la información correcta son del 5% de esta declaración, por no presentar la información exigida o en los tiempos exigidos es del 5%. Por presentar la información extemporánea nos presentan una sanción del 3% de esta declaración. Si nosotros queremos reducir a un 50% esta sanción, lo podemos hacer antes de que nos notifique la dirección. De lo contrario, podemos deducirla a un 70% dentro de los 2 meses de que nos notifique pues la declaración de impuestos. De lo contrario, pues ya tendremos que asumir el 100% de la sanción. Para el artículo 651 nos habla de la sanción por expedir facturas sin requisitos. Como todos sabemos, la DIAN nos tiene unos criterios para expedir facturación, como la resolución, si es declarante, qué tipo de régimen nos establece, la numeración de facturación, que todo esté estrictamente por la ley establecido. Ahorita con facturación electrónica pues tendremos muchas más condiciones que tenemos que regularnos a estas, como emitirlas, todas las sanciones que incurre, no presentar o no iniciar un proceso de facturación electrónica, pero igual también tiene los mismos requisitos, pero también pues ya con nuestro código, con todos nuestros requisitos, también tiene una sanción. Esta tiene una sanción del 1% de las facturas efectuadas a nuestros clientes. O sea, en este caso, todas las facturas presentadas la sumatoria de estas facturas emitidas sin los requisitos establecidos nos genera un 1% de la totalidad de estas facturas. Cuando la DIAN nos hace ya como tal un requerimiento, tenemos 10 días únicamente para responder por qué estamos haciendo este trámite si las facturas no están siendo expedidas correctamente. Para el artículo 653 también nos habla de la constancia de la expedición del lleno de las facturas, porque pues cada factura, así como la emitimos, así como tienen unos requisitos establecidos, también tenemos que presentar una factura. Nosotros no podemos hacer una venta o generar una venta como pues así sin presentar ningún soporte. Este soporte debe estar establecido, debe estar con los requisitos establecidos, igualmente debe estar diligenciada y firmada en su totalidad. El artículo 654 nos habla de los hechos irregulares en la contabilidad, como por ejemplo no llevar libros contables, como por ejemplo no exhibir los libros contables, llevar doble contabilidad y no presentar un soporte de todos estos registros diarios en nuestra contabilidad. El artículo 646 nos habla de la sanción por corrección aritmética. Cuando la administración nos emite una sanción por corrección aritmética, tenemos que asumir un 30% de sanción del valor de la declaración presentada. Así hubiese sido un saldo a favor, se debe presentar ese 30%. Esta sanción se puede reducir a un 50% cuando el contribuyente, dentro del término establecido para interponer el recurso respectivo, acepte el hecho generador de esta declaración. Bueno, para el artículo 647, que también nos habla de sanción por inexactitud, este hecho generador se puede presentar cuando como contribuyente no incluimos en la declaración la totalidad de las retenciones efectuadas o retenidas. También cuando la utilización de las declaraciones efectuadas de factores se verá presentado como falsos o desfigurados o alterados. Esto también se puede presentar cuando nosotros estemos realizando compras a proveedores que la DIAN los haya catalogado como falsos o como insolventes. Esta declaración por inexactitud también se puede presentar cuando
evadimos los costos o cuando omitimos los impuestos. Para el artículo 648, que nos habla de sanción por inexactitud procedente sin perjuicio de las sanciones penales, estamos incurriendo a un 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o el saldo a favor, que según sea el caso, o el 15% de los valores inexactos que presentamos. El valor o la sanción por omitir activos incluidos es de un 200% del valor no presentado, o un 160% por inexactitud en los valores presentados ante la declaración, el 50% de la diferencia entre el saldo determinado por la DIAN y el saldo declarado por monotributo. Cuando nosotros tenemos una declaración por monotributo y esta está presentada erróneamente, tenemos una sanción del 50% de este valor. Para el artículo 649, que es sanción por omitir activos o pasivos inexistentes, el contribuyente procederá a adicionar estas declaraciones en la renta líquida gravable. Por tales valores aplicará sanción por inexactitud. Esta sanción debe ser, a partir del 2018, debe ser de un 200% del valor no reportado. Para el artículo 650, que nos habla de la sanción por fraude de cédulas, esta sanción nos habla de estar informando pagos o descuentos con personas que pues ya fallecieron. Entonces, en este hecho, el contribuyente asume la responsabilidad total de estos descuentos presentados. Para el artículo 651, donde nos habla de sanción por no presentar la información, entonces tendrá sanción en los plazos establecidos o cuyo contenido presente errores por no presentar información exógena, por presentar la información errada, por presentar información por extemporaneidad o por presentar ingresos brutos de no ser posible que estuvieran debidamente soportados. Esta sanción puede reducirse a un 50% si se subsana antes de que se notifique, o puede ser subsanada a un 70% dentro de los 2 meses de la notificación por la respectiva dirección. Bueno, el artículo 652 nos habla de por la